Sí, así es. Y el cambio de clima también favorece la aparición de las exacerbaciones alérgicas en los pacientes que tienen asma. Perfecto, que son, digamos, son los cuadros habituales que por ahí, sobre todo a los padres, a las madres, preocupa y que, bueno, uno ahí ya quiere salir corriendo a, por ejemplo, la guardia del materno infantil. Sí, lo ideal en la organización del sistema de salud y la atención por niveles es fundamental en la época de alta demanda. Es fundamental que tanto las personas conozcan el puesto de salud al que pertenecen, porque cada puesto de salud tiene población a cargo. La georreferenciación de su lugar de atención primaria es fundamental. En realidad lo ideal es que se consulte primero en APS, en el primer nivel de atención, y la derivación al segundo o al tercer nivel será de acuerdo a la necesidad, porque el 80% de las consultas son consultas banales. Cuando empieza la circulación de virus respiratorios, la mayoría de los pacientes van a ser cuadros leves y bueno, la consulta en el primer nivel es lo ideal. De- Y bueno, la derivación va a ser por parte del profesional en el caso de que sea necesario. Y por supuesto, sí, obviamente, si es un cuadro severo, siempre la urgencia y los pacientes que tienen dificultad respiratoria o cuadros severos, sí, bueno, es fundamental que tengan las pautas de alarma y que sí pueden asistir a la guardia del materno infantil, que es el tercer nivel. Por supuesto. Entonces, acá como para que quede claro, usted decía, hay situaciones que uno debería consultar en el primer nivel de atención, es decir, el puesto de salud que está a una escuadra de mi casa, a la vuelta de la casa. Entonces, como Exacto. una familia, sobre todo quienes por primera vez están con la crianza de un niño pequeño y que no tienen experiencia en este tema, entonces, ¿cuáles serían esas características del cuadro que dirían, bueno, no, esto es para que lo consultemos en el centro de atención primaria? Primero, el control de niño sano que se hace en APS. Ujú. Y por el otro lado, la consulta precoz y oportuna ante el inicio de síntomas respiratorios, también en el primer nivel, puede prevenir, digamos, el avance también de la enfermedad. Así que ante los primeros síntomas, también en el primer nivel sería lo ideal la consulta, y de esa manera, con una atención adecuada, seguramente tienen que tener buena evolución ese paciente. Sí hay pacientes que tienen mayor riesgo, como los que tienen antecedentes de prematurez o los menores de un mes. Los bebés menores de un mes, la consulta tiene que ser inmediata. Si el paciente tiene o fiebre, dificultad respiratoria, cambios en la coloración de la piel, si nota que no quiere alimentarse, a veces los síntomas en un bebé recién nacido pueden ser muy, muy inespecíficas. Si al bebé lo notan raro, consulta inmediata, no puede esperar. Un bebé menor de un mes tiene mayor riesgo de mortalidad por enfermedad respiratoria y de complicaciones en pocas horas. Sí, tal cual, ¿no? Y sobre todo también pensando, sobre todo si tenemos niños que han nacido de forma prematura, sabemos que es un grupo que muchas veces presenta aún mayor vulnerabilidad a los de su misma edad cronológica. Exacto, los prematuros tienen que tener todas las medidas preventivas de inmunizaciones, los controles especiales que requieren el prematuro. Y sí, el prematuro cuando empieza con síntomas respiratorios tiene que ser urgente la consulta y bueno, en algunos casos si es necesario en el tercer nivel, Ujú. A si es que ese, tienen dificultad respiratoria. tal Sí. cual, y a ese tercer nivel, ¿no? Pensando en la guardia del materno, a nosotros como periodistas muchas veces que hemos pasado y hemos terminado haciendo notas es cuando vemos una importantísima demanda. Pero bueno, no todos los niños y niñas llegan con esa situación. ¿A quiénes se debería priorizar de que lleguen directamente a la guardia de un hospital de tercer nivel como es el materno? Por un lado, la concientización de la población es que tengan el control de niños sanos, todas las pautas preventivas, consultar primero el primer nivel si es necesario, y eso por un lado, mirando desde el lado de paciente, y desde el lado del sistema de salud, el hospital materno-infantil en la época de alta demanda, lo que tiene que hacer es un adecuado triage, o sea, hace una adecuada evaluación del paciente al ingreso y se atiende por orden de prioridad. No por orden de llegada, sino por orden de prioridad. Por supuesto, primero el código rojo, y así, obviamente, el paciente que consulta por alguna cuestión menor va a tener más horas de espera.
Son las características de la atención en época de alta demanda. Por eso se recomienda que las consultas sean en el primer nivel, en el segundo nivel, en lo posible, y bueno, y el hospital materno sí o sí tiene que hacer un adecuado triage para poder atender al paciente que lo requiere en forma urgente, oportuna, efectiva, y así evitar las cosas más graves. Sobre todo, además, el materno infantil recibe la derivación de todos los hospitales de la provincia. Todos los hospitales de primer y segundo nivel derivan al materno infantil, eso ya con criterio del profesional. Y por el otro lado hay consulta espontánea en la guardia. Entonces, bueno, se complica y bueno, en la época de alta demanda, un adecuado triage por parte de ellos. Pero sí nosotros como población, como madres, como comunidad, es importante que primero cumplamos con todos los controles de salud y tomemos en cuenta mucho todo lo que tiene que ver con las medidas preventivas para evitar que los niños se enfermen o que tengan formas severas de la enfermedad respiratoria. ¿Cuáles son esos hábitos de la vida cotidiana que deberíamos tal vez, digamos, repensar, algunos no hacer directamente y otros que debiésemos hacer con mucho más hincapié? Se me ocurre primero que nada el lavado de manos que hemos aprendido en la pandemia, que es importantísimo para este tipo de enfermedades. Totalmente, retomar ese hábito que fue tan importante en pandemia. Hubo muchos estudios que hicieron después de pandemia cómo bajaron las infecciones de todo tipo con este hábito de lavado de manos y con esta información que fue adecuada en pandemia. Simplemente el lavado de manos, el estornudo en el pliegue del codo, evitar de ir a lugares donde hay muchas personas o pueden haber personas enfermas y sobre todo con niños que puedan tener mayor riesgo de enfermedades respiratorias como son los menores de 1 año. Todas esas ideas que en pandemia se comunicaron de forma eficiente hizo que baje la consulta o bajen las infecciones respiratorias en frecuencia. Eso es muy importante, retomarlo, revalorizarlo. Y bueno, y otras medidas como casa libre de humo, que es fundamental, evitar el tabaquismo en el domicilio, el uso de calefacción en forma adecuada en invierno, la ventilación del ambiente una vez al día, de todo el ambiente domiciliario y sobre donde viven y duermen niños pequeños. También es importante las inmunizaciones, las vacunas. La vacuna es la mejor medida de prevención que existe. Las sales de rehidratación oral y las vacunas son las que demostraron mayor efectividad a nivel mundial en medidas preventivas. Y tenemos un carnet de vacunas en Argentina súper completo. Es un carnet de vacunas, tenemos en calendario oficial como vacunas obligatorias y gratuitas, muchísimas que son que justamente previenen enfermedades respiratorias. Como por ejemplo la del neumococo, que es la vacuna Prevenar 13, que previene la infección por esta bacteria que provoca neumonía y otitis, pero sobre todo neumonía, que es una infección respiratoria grave. Es una vacuna que está incluida en calendario y se coloca a los 2, a los 4 meses y al año de vida. Fundamental tenerla puesta. Y otras vacunas como la pentavalente, que contiene la prevención para bordetella pertussis, que es la tos convulsa o coqueluche. Sí. También está incluido en el calendario oficial. Tenemos la vacuna de la gripe que se coloca a menores de 2 años, en realidad a los niños entre 6 meses y 2 años, y a los niños mayores con alguna comorbilidad o patología de riesgo que requiera la vacuna anual antigripal. La vacuna del COVID, que en los niños también se tiene que colocar en forma anual y también para población de riesgo. Y la vacuna del sarampión, que es la triple viral que está incorporada en el calendario al año de vida y al ingreso escolar a los 5 años. El sarampión es una enfermedad respiratoria muy grave que casi no estaba presente en nuestro medio hace muchos años, pero hay rebrotes en el mundo y bueno, también nos tenemos que cuidar y protegernos con todas las vacunas que tenemos disponibles para evitar contagiarnos. Y ahora hay una vacuna muy importante que es la vacuna para el virus respiratorio sincicial, que es el virus causante en la mayoría de los casos de bronquiolitis en los niños pequeños. Y esta vacuna se coloca a las embarazadas en la semana 32. Entre la semana 32 y la semana 36 y 6 días, es decir, justo un día antes de que cumpla las 37 semanas la embarazada, se puede colocar esa vacuna y de esa manera prevenimos la infección por virus respiratorio sincicial en un bebé pequeño.
Así que bueno, la verdad que tenemos un calendario muy completo. Lo importante es que todo el sistema de salud esté atento y siempre controlemos vacunas, y que también la comunidad pueda acceder a esto, que es un derecho a la vacuna, es un derecho de los niños, y gracias a Dios Jujuy está muy bien en cuanto a cobertura siempre. Bueno, tenemos un equipo excelente que es el equipo de APS, el equipo de vacunadores, los agentes sanitarios, y la comunidad también está muy adherida a lo que son las vacunas, pero bueno, es siempre importante recordarlo antes de los inviernos.